Filipenses 4:13. Bueno, vamos a leer desde un poquito antes del 13, por el 11, algo así. Ahorita les digo. Desde el 10, ¿va? En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Esa palabra contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Qué significa esa palabra contentarme? Y luego dice en el verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener, ¿qué? Hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta expresión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esa la agarramos para cualquier cosa. ¿Sí? Ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo voy a salir adelante, todo lo puedo en Cristo. Pero, hermanos, está fuera de contexto. ¿Sí? Esta expresión de Pablo no es para darnos ánimos. No tiene que ver con darse ánimos o con tener ánimo en Cristo y decir, yo voy a salir adelante de mi situación difícil. No. Fíjense todo el contexto. Pablo dice, en verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Cómo es eso? De que sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. O sea que hay quienes no saben tener abundancia. Y él sí sabe tener abundancia. Y hay quienes no saben vivir en escasez y hay quienes sí saben vivir en escasez. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que hay que saber? ¿Cómo se sabe vivir en escasez y cómo se sabe vivir en abundancia? O sea, Pablo dice que hay que saber vivir en escasez y hay que saber vivir en abundancia. En ambas cosas hay que saber. Y él ha aprendido, dice, a vivir en ambas situaciones. ¿Cómo es eso? Y agrega, en todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado. O sea, hay que ser enseñados a vivir en escasez y hay que ser enseñados a vivir en abundancia. ¿Cómo? Porque podríamos decir que somos fortalecidos en Cristo para aguantar en la escasez, pero para aguantar en la abundancia, ¿cómo aplica? A lo mejor podemos entender esa parte, ¿no? Porque es así como la usamos, ¿sí? O sea, yo en Cristo soy fortalecido para resistir y aguantar cuando la cosa va mal, ¿sí o no? Y de Cristo sacamos fuerza y de Cristo sacamos fortaleza para pasar la mala racha, ¿no? El tiempo de escasez, incluso de hambre, dice Pablo habla de hambre, de que no hay, de que la cosa va mal, de que hay conflicto, de que hay enfermedad. O sea, en Cristo tomamos la fuerza para salir adelante, ¿sí? Así es como siempre hemos usado este texto. Pero ¿cómo aplica esto para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Me está lloviendo abundancia, así, cantidades, ya no sé qué hacer con tanto dinero, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque aplica para las dos cosas.
Porque Pablo lo está aplicando en ambas cosas. ¿Cómo aplicaría ahí? Es decir, me está yendo re bien, o sea, de verdad me está yendo en la vida maravillosamente, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como que no cuadra. No cuadra porque nosotros hemos interpretado mal el texto. Por eso no cuadra. Porque la interpretación que hemos hecho de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la hemos hecho mal. Porque hemos usado este texto para hablar o entender o suponer que habla de fortalecimiento, de ánimo, de esto. No sé, Pablo no habla de eso. Lo decimos desde el sufrimiento, pero no desde la abundancia, paz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aplica el todo lo puedo en Cristo que me fortalece? A la prosperidad, al que todo te va bien, al que todo te sale bien, a que te va bien, yendo de maravilla en la vida. ¿Cómo aplicas ahí? Porque el todo lo puedo en Cristo que me fortalece se debe aplicar en ambos sentidos. Hermanos, una conclusión a la que llegamos la semana pasada fue, hermanos, esto no se trata de riqueza o pobreza. Esto no se trata de prosperidad o abnegación. ¿Se trata de qué? Libertad. ¿Y se tiene que tener libertad en la pobreza o en la escasez, más bien? Porque no es pobreza. En la escasez, la pobreza es otra cosa. La pobreza es una condición ya en la que vives, o sea, ya es una condición en la que estás cautivo. La escasez es un tiempo de que no llueve. ¿Sí me explicó? O sea, una cosa es la escasez y otra cosa es la pobreza. Se trata de libertad. ¿Cómo se puede vivir en tiempo de escasez? ¿Cómo se puede vivir el tiempo de escasez en libertad? Número 1, amargura. Porque si algo trae la escasez, hablando tanto económicamente como de salud o como de conflictos, estamos hablando de escasez en la armonía, escasez en la salud, escasez en el dinero, lo que sea, empieza a traer amargura. ¿Sí o no? Amargura. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están sus promesas? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué me abandona? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué el otro? ¿Por qué él sí tiene? ¿Por qué a ellos sí les va bien? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué los otros son felices y yo no puedo ser feliz? Y la amargura se vuelve peor que la escasez misma. Y a eso se refiere Pablo cuando dice, yo sé vivir en escasez. Porque a mí la escasez no me amarga la vida, no me roba mi gozo en el Señor. Soy libre. Yo soy libre. Ay, lo cantamos, ¿verdad? Soy libre. Pablo habla de libertad, siempre habla de libertad. Permanezcan en la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Y la amargura desata otras cosas. ¿Qué desata? Desconfianza. ¿Qué más? Enfermedad física. O sea, la amargura va a traer enfermedad física a como de lugar, o tarde o temprano. ¿Dónde? Temor. Falta de amor. La amargura desata falta de amor. No puedes amar. ¿Y se acuerdan cuál es el mandamiento del Señor en Cristo Jesús? Creer en el Señor y
amar a los hermanos. Pero ¿cómo voy a amar? No puedo amar, estoy amargado. No hay amor. Pues hay intolerancia, hay... O sea, ¿por qué voy a dar? Que den los que tienen, ¿no? ¿Yo qué le voy a dar a él? Que me den a mí, ¿no? ¿Sí? La ofrenda. Que me den una ofrenda, ¿no? Para que se haga rico el pastor. Y bueno, empieza, ¿no? No, bueno, ¿no? ¿Sí me explico? La amargura. Entonces, tras la amargura aparece la falta de amor y la queja continua. ¿De qué? A quejarse y a quejarse y a quejarse y a quejarse. Pablo de eso está hablando cuando habla de libertad, cuando habla todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es decir, mantengo mi libertad. En medio de la escasez, mantengo mi libertad. Nadie me la roba, nadie me la quita. Puedo amar, puedo alabar a Dios, puedo sonreír, porque el que tiene amargura ya no puede sonreír, ya no sonríe, o sí, ya no alaba a Dios. Y la abundancia que ocasiona, ¿qué puede ocasionar? ¿Qué riesgos hay en la abundancia? Hablamos de los riesgos que hay en la escasez, ¿sí? En la escasez vienen todos estos riesgos, ¿sí? La falta de libertad, es la amargura. La amargura te lleva a tantas cosas, ¿no? Bueno, la amargura lleva a muchos hasta a robar, ¿no? ¿Sí? A la envidia. Sí, yo he oído mucha gente que en sus trabajos roba. Aquí en México no sucede eso mucho, pero... ¿Sí? Ay, ¿qué tanto es para el mugre viejo ese que está pudriéndose en dinero, el dueño, ¿no? ¿Qué tanto le... amargura, ¿sí o no? ¿Qué tanto es como quitarle un pelo al gato, ¿no? Se lleva algo ahí de la empresa, se lleva algo ahí de la tienda, para su casa. Roban, se llevan la mercancía, cosas, ¿no? Porque tienen amargura. La envidia, ¿no? De que el dueño tiene más y yo no tengo, ¿no? Pero pasemos a la otra, en la abundancia. ¿Qué ocurre en la abundancia? Bueno, ¿qué puede ocurrir? Vicios. Vicios. Ahí está el otro lado, ¿verdad? Los vicios. La abundancia también puede generar altivez, ¿no? O sea, mire, la pobreza también, a veces nosotros decimos, ay, conocí unas personas que son bien humildes, ¿no? Y le llamamos a la pobreza humildad. Bueno, aquí Pablo habla de humildad, ¿no? Humildemente dice. Pero a veces nosotros decimos, le lo atribuimos a las personas. Ay, conocí unas personas que son bien humildes. A veces no es que no, son pobres, no humildes, sí, pero a veces de humildes no tienen nada, ¿no? Sí, orgullo, que también la amargura desata el orgullo, ¿sí? Pero la abundancia también tiende a desatar, pues todos lo sabemos, ¿no? También el orgullo, la altivez, y también desata falta de amor. Falta de amor. Es increíble que a veces los que más tienen, a veces son los que menos dan. A otros, a mí me costó, que voy a estar dando. O sea, a mí mi trabajo me ha costado, mis estudios, yo para eso me quemé las pestañas, yo para eso, no, pues tengo. Ay, nomás, así como para no va a estar dando a otros. No. ¿Sí o no? También hay falta de amor en la abundancia. ¿Qué más puede haber? Sí, la palabra dice que el que mucho tiene vive preocupado por tantas cosas que tiene, ¿no? Por perderlas.
Y también vive afligido y angustiado por tener tanto, ¿no? Porque, porque perder lo que tiene, o sea, el pobre como quiera dice, pues yo no tengo nada que perder, pero el rico dice, yo pierdo mucho, ¿no? Y también vive afligido y angustiado por cuidar lo que tiene. Y también le causa, dice Eclesiastés, aflicción de espíritu, estrés, llamado hoy estrés. También, ¿sí o no? Entonces, la altivez, la soberbia, la falta de amor también son propias de la abundancia. Y Pablo dice, por eso dice, sé tener ¿qué? Abundancia. Sé tener abundancia. ¿A quién no le gusta tener? Tener es seguridad, ¿sí o no? ¿A quién no le gusta tener? A todos. Porque tener nos da ¿qué? ¿Cuántos quisieran tener una cuenta en el banco en este momento ahí, con tarjeta de crédito, de débito, la que quieran en la mano, reservas ilimitadas? Que si ahorita se te antojó una barbacoa, vas y te la compras. Llegas, sacas dinero y compras una barbacoa. Que al rato se te antojó irte a oye, aquí nos Acapulco, vámonos, sacas la tarjeta. Ese es el engaño de la tarjeta de crédito, ¿sí o no? Que la tarjeta te hace sentir como que tienes reservas ilimitadas, ¿sí o no? Que puedes hacer en el momento que se te antoje, a la hora que se te antoje, en el lugar que se te antoje, lo que tú quieras, puedes ir a hacerlo, sin problema. ¿Sí o no? Esa es la magia, ¿sí? De la tarjeta de crédito. Engañosa, obviamente, ¿no? Pero muy dentro de nosotros soñamos, la mayoría soñamos con que eso fuera real, que yo tuviera una tarjetita, ¿no? Con la que yo pueda, con el poder de tu firma, ¿no? ¿Sí o no? Poder andar en la calle y que, ¡ay, mira qué padrísimo vestido! ¡Ah, lo voy a comprar! Sale, compra. Y al rato igual, ¡ay, tengo ganas de ir al cine! Vamos al cine, sí. Cine, lo que sea, que no estés privándote de nada, que no estés, ay, pero no, nada, sin privaciones de nada, ¿sí o no? Todos fantaseamos, o la mayoría en algún momento fantaseamos con eso. ¿Por qué? Porque el tener nos crea una seguridad que no vamos a sufrir, pero la palabra habla de una falsa seguridad en las riquezas, ¿sí o no? Porque sí, o sea, vamos a pensar, por ejemplo, pues el Canelo, ¿de qué se puede preocupar? Carlos Slim, o sea, ¿cómo de qué se puede preocupar hablando de comida, ropa, casa, todas las cosas básicas y elementales de la vida en las que nosotros todos aquí nos preocupamos? O sea, a ellos, ¿qué preocupación les puede dar eso? Zapatos, ropa, escuela, casa, comida. No, o sea, sí, o sea, tienen otras preocupaciones. No, pero estamos hablando de las cosas elementales de la vida, ¿sí? ¿Qué preocupación pueden tener? Absolutamente ninguna, ni la más mínima. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nosotros decimos, ay, si yo tuviera así, yo no me preocuparía de nada tampoco. ¿Sí o no? Si yo tuviera, ay, pues yo descansaría. ¿Sí o no? Ah, ¿qué me preocuparía?
que se rompió, tírala a la basura y, ay, ya se me manchó mi chamarrita, ay, tírala a la basura y trae otra. ¿No? Ahí, o sea, esa es la fantasía, aunque humanamente es real. O sea, si todos nosotros tuviéramos la cuenta de cada uno de nosotros tuviera una cuenta en el banco igual a la de Carlos Slim, o a la mitad, 50%, sí, la cuenta, o sea, todos es real. Ya no nos preocuparíamos, ¿sí o no? Es una realidad. Ya no nos preocuparíamos del día de mañana, qué voy a comer, qué voy a vestir. Pero ¿qué dice la Escritura? Que el dinero es la única seguridad. O sea, el que tiene es el único que puede estar seguro y tranquilo. Pues yo le voy a decir que sí. El que tiene es el único que puede estar seguro y tranquilo. El que no tiene, fregado está. Nada más que el asunto está en que hay diferentes formas de tener. No es solo una, porque dice la Escritura que podemos tener aquí en la tierra o tener allá en el cielo. Tesoros en la tierra o tesoros en el cielo. ¿No dice eso la Escritura? Entonces, ¿tenemos o no tenemos? Entonces, el asunto está en que tener aquí en la tierra, cuenta en el banco, dinero contable, no es la única manera de tener. O sea, el que tiene es el único que no tiene nada de qué preocuparse. El que tiene. El que no tiene, tiene mucho de qué preocuparse, porque no tiene nada. Nada más que se puede tener aquí en la tierra o se puede tener allá en el cielo. Y de todo se tiene. ¿Cómo es eso? No hagáis tesoros en la tierra, pero hay otra cuenta en otro banco donde no hay que cuidarla, donde no hay que protegerla, o sea, que donde también te tiene y ni siquiera hay que cuidarla. Esa cuenta está en el cielo, porque el Señor dijo, no hagáis tesoros en la tierra, haced tesoros en el cielo. ¿Pero a qué se refirió el Señor? O sea, sí se puede tener la seguridad de que Él provee. ¿Sí se entiende? Nada más que para eso se necesita fe. Y la fe es justamente lo que Satanás siempre quiere robarnos o destruir, la fe. Porque el Señor dijo que sí se puede tener, o sea, tú puedes tener una cuenta en el cielo. Y cuando tienes una cuenta, de esa cuenta, ¿qué? Fluye para tus necesidades. Pero que esa cuenta no está aquí en la tierra. Esa cuenta está ¿dónde? Pablo dijo, por eso les digo, den, no porque yo tenga necesidad, sino para que abunde, para que su actitud de generosidad haga abundar vuestra cuenta. Pero en la cuenta que está en el cielo, ¿qué dice el Señor? Que dice que abunda cuando damos, que nuestra actitud de generosidad hace que esa cuenta abunde y que está esa cuenta ahí, o sea que sí, hay tesoros, ahí está, tu tesoro está en el cielo. Y por lo tanto no te preocupes por el día de mañana, que comeré, que vestiré, porque todas esas cosas buscan los que no conocen a Dios. Pero vosotros sois hijos de vuestro Padre que está en el cielo, el cual hace que las aves que no siembran, no cosechan ni almacenan,
coman todos los días. Y hace que los lirios del campo que hoy existen y para la noche se secan, aunque solo vivan 12 horas, unas cuantas horas, aún así Dios generosamente las viste con un esplendor majestuoso. No dice Dios, ay, ¿para qué voy a hacer una flor tan hermosa que solamente va a vivir unas cuantas horas? No escatima, y lo que está diciendo es que Dios es un Dios que no escatima. Aún los lirios del campo que hoy son y mañana dejan de ser, dice, aún así el Padre los viste ricamente. Pues a vosotros que sois terrenales y que ustedes están de paso por esta vida, aún a ustedes que van de paso por esta vida terrenal, aunque estén de paso, mi Padre está dispuesto a ser generoso con ustedes y darles con abundancia, sin escatimar. ¡Ay, híjole! Y uno se pregunta, ¿y yo dónde estoy? ¿Y luego? ¿No? Pues que yo no le veo, ¿no? Pero es una cuestión, hermanos, pues es una cuestión de fe. Creo que a cada uno, yo confío que el Espíritu del Señor nos va a ir hablando a todos, ¿sí? Pero mire lo que dice la Escritura. El Señor dice claramente que el día de mañana está asegurado. Y 2, dice que aún el Padre está dispuesto a ser generoso. Dios está dispuesto a invertir en lo temporal, no nada más en lo eterno. Dios no es un Dios que dice, ¿para qué les doy riquezas materiales si esas se van a acabar? Les voy a dar riquezas espirituales, porque esas son eternas, en esas sí vale la pena. No, mirad los lirios del campo, cómo crecen, y ni aun Salomón, con toda su riqueza, se vistió con tal esplendor y belleza. Y si mi Padre a esta planta, a esta flor, que hoy es y mañana deja de ser, la vistió así, ¿qué no hará por vosotros? O sea, entiendan la mente del Padre, dice. Ven todo lo que, como el Señor, como todo lo que estaba escondido en esas palabras sencillas. Jesús está diciendo, o sea, comprendan la mente de mi Padre. No espiritualicen. Y eso, no espiritualicen las bendiciones de Dios, porque Dios está dispuesto aún a ser generoso, a ser abundante en ustedes, aunque estén de paso y sean terrenales. Él no nomás invierte en lo espiritual porque es eterno, también en lo material, aunque mañana se vaya a ir al fuego, porque dice, y si mi Padre, la hierba que hoy es y mañana es echada al fuego, así la vistió, entonces, ¿por qué no los vestirá a ustedes, aunque estén de paso aquí y sean terrenales? También, Él es abundante en todo, pero esa mentalidad es la que tiene que venir a nuestro corazón. Ay, no, es que el Señor no nos da riquezas y no nos da porque son terrenales, esos son de paso, eso es ser muy carnal. No, pues aquí dice que el Padre está dispuesto a ser generoso con lo que es terrenal y pasajero. Aún con eso. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Yo, cuando iba a hacer mi casa, ya les platiqué esto, ¿no? Entonces, yo hice mi dibujito de mi casa, ¿sí? ¿Sí? Y entonces yo me la imaginé. Y me acuerdo que años antes,
fíjese bien, años antes, pero es que esta es la situación, cómo se llena uno de mentalidades incorrectas. Como pasaban los años y yo no tenía una casa, no tenía nada, decía, Dios mío, y luego yo veía que otros decían, no, mi cuñado fulano ya tiene su casa, mi hermana también ya tiene su casa, mi otro hermano, y yo era el único fregado que no avanzaba para ningún lado. Ay, Dios mío. Entonces empiezas a pensar que la bendición no es para ti, o que tú estás destinado a ser pobre, o veto a saber qué cosas empiezan a meterte en tu cabeza, ¿no? Y entonces, yo una vez hice un dibujo de una casa, pero nada más eran así unos, y yo como que yo le decía a Dios, aunque sea, mira, aunque sea unos cuartitos así que yo pudiera tener aquí para mi familia, eso, ¿sí? Ahora me acuerdo y ahora recuerdo que ese primer proyecto que yo tenía era un aunque sea. Pues siguieron pasando los años y yo nunca recibí. Cuando vino la oportunidad de hacer esta casa, pues yo hice mi casa, hice mi dibujo, pero ya no hice unos cuartitos. Ya dibujé una casa bien hecha. Me tardé como 2 meses dibujándola y moviéndola, que se queda, que si la sala para acá y la cosa. Si no, tiene que tener esto, tiene que tener una sala, tiene que tener una cocina, tiene que tener una cochera, tiene que tener eso, porque si un día tengo un coche. Entonces ya no dije, no, pues yo qué coche voy a tener un día. No, pues un día voy a tener un coche. Y oré al Señor y le dije, Señor, esta es la casa que quiero. No se la exigí, ser respetuoso. Señor, yo la pongo en tus manos. Pero Señor, si me permites construir esta casa, la quiero construir, a lo mejor es pequeña, pero Señor, si me permites construirla, la quiero construir bien. No en obra negra, no le pienso poner ahí ventanitas mientras de plástico, no con un piso ahí nomás, no. Bien. Aunque sencilla, pero bien hecha, terminada. Donde a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mí, nos dé gusto entrar a la casa. Con su piso, su loseta, su baño bien hecho, con su azulejo, sus puertas bien, su pintadita, su revocado, su losa, no láminas, o sea, completa. ¿Y qué creen? Pues ya saben la historia, ¿sí? Yo no tenía el dinero para hacer esa casa. Tenía el dinero para empezar a hacerla. Pero así, con el dinero que teníamos acá, para empezar a hacerla, con eso empezamos. Y le dije a mi esposa, vamos a empezar. Y el Señor sabrá. Si Él nos permite terminarla, Él lo sabe. Si no, también Él lo sabe. Y no nos vamos a amargar por eso, pero vamos a caminar, ¿sí? Y empezamos a construir. Y bendito sea Dios, nada de a medio camino conformarse y decir, bueno, pues ya aunque sea, pues ya mientras, pues ya le avanzamos un bueno, ya, ¿qué más podemos pedir? No. Y el Señor fue abundante, ¿sí me explico? ¿Por qué digo esto? Porque, otra vez, no tiene que ver con riqueza o pobreza, no tiene que ver con riqueza o con abundancia o con escasez. Esto no se trata de una predicación de prosperidad. ¿Sí me explicó? Tú crees en el Señor Jesús y... descobijando. Tú crees en el Señor porque, hermanos, el Señor nos va a prosperar y todos, y porque el Señor va a hacer de nosotros grandes empresarios y grandes de esto y de... O sea, no estamos aquí predicando esto no es una predicación de prosperidad, es un tema sobre libertad. Libertad, o sea, yo lo que aprendí fue a caminar en libertad, a no estar atado a pensamientos de mientras, pensamientos de aunque, pensamientos de, pues,
yo creo que no, pues no merezco tanto, no estar atados a esos pensamientos. Eso es lo que el Señor busca de nosotros, libertad. Que sus hijos vivamos en libertad. No es que el Señor a todos nos quiere dar riquezas y abundancia así hasta que nos sobre y se nos salga de las bolsas y tengamos casas con albercas y coches de... O sea, eso no se trata. Pero tampoco es que Dios esté peleado con eso, ¿sí? Abraham era riquísimo, dice la Escritura, ¿o no? ¿Sí? Salomón fue riquísimo, David fue riquísimo, el pueblo de Israel ha sido rico, o sea, por tradición, ¿sí o no? O sea, Dios no está peleado con la riqueza, pero no es eso lo que quiere darnos. Ese no es el centro de las cosas. Dios quiere de nosotros que vivamos ¿en qué? En libertad, libres para vivir, aún estando en escasez, seamos libres, libres para ser felices, libres, o sea, si no tienes más que para tomarte un café, pues tómatelo y disfrútalo, ese café. No lo tomes con amargura, no lo tomes con miseria, con pobreteándote a ti mismo. Si solo tienes para un café, ese café tómatelo y alégrate y tómatelo con libertad. Y disfrútalo. Y si tienes en abundancia, pues no te ates a esa abundancia. Sé libre. No vivas amarrado a esa abundancia. Déjala ahí. Que sea abundancia, pues que sea, pero no vivas atado tú a eso. Sé libre. Hermanos, ¿vivamos en qué? Libertad. No en el aunque. Pues aunque sea. Pues en mientras. O sea... No, esto no tiene que ver con el Señor, tiene que ver con nosotros. Que si algo el Señor no le gusta de nosotros, sus hijos, y lo digo de mí primeramente, porque yo me doy cuenta que aún todavía hay muchas cosas de esa mentalidad arraigadas en mí todavía y que tienen que terminar de salir, pero siempre estamos con el aunque. O sea, sé que no lo merezco, pero lo necesito. Así pedimos. Sé que no lo merezco, pero lo necesito. Te lo pido porque lo necesito, aunque no lo merezco. O sea, adentro del corazón están esos pensamientos. Y esos son los que el Señor no caben en la mente del Señor, que nosotros, sus hijos, pensemos de esas maneras. El punto está otra vez en ¿qué? La libertad. Amemos la libertad. O sea, no es pon tus ojos en la riqueza, pon tus ojos en la libertad. Sé libre, desea ser libre, ama la libertad. ¿Sí? En cuanto al cuerpo, yo no voy a vivir enfermo y toda la vida hay achacos. No, Señor, en el nombre de Jesús, yo no nací para eso. Yo no voy a estar... Y yo no me veo ni en una cama de hospital, ni en una cama, pues si el Señor será su voluntad y me quiere ahí, pues ahí me tendrá, pero yo no. O sea, yo en lo que es a mí, yo no me veo así, ¿sí? No, esto no es para mí, esto no es para mí, esto no es para mí. Libertad, porque a libertad nos ha llamado el Señor. ¿Por qué hay personas que, lo que decía desde el principio, por qué hay personas que parece que el dinero huye de ellos, ¿no? ¿Por qué viven así? Siempre viven así. ¿Por qué? ¿Por qué la gente vive? ¿Por qué hay personas o hermanos, ¿no? Incluso creyentes, que viven siempre esclavizados o atados a la escasez o a la enfermedad o a los siempre conflictos? ¿Por qué? ¿Por qué? Si te conocen, oyen el Evangelio, todo, ¿por qué? ¿Qué pasa? La escasez puede ser una condición temporal por la que todos podemos pasar, todos. Pablo lo dice, yo he pasado escasez, ¿sí o no? La iglesia de Jerusalén estaba pasando por escasez, por eso ofrendaban los hermanos para mandarles a los de Jerusalén. O sea, la escasez sí es una condición, una situación en la que todos podemos pasar en algún momento, por la que todos podemos pasar en algún momento, pero la pobreza como tal no procede de Dios.
es demoníaca. No la podemos consentir en nuestra mente y en nuestro corazón, porque sí nos va a devorar. No por el hecho de que tú derrochaste, hiciste malos negocios, malas decisiones, o incluso así te las fuiste a gastar en cosas tontas, absurdas y locas, ¿sí? Aún así quiere decir que entonces ahora el Señor te va a tener en pobreza de aquí en adelante para toda la vida, porque lo que te dio ya te lo gastaste. No. Aún así, al de la parábola hijo pródigo, le volvió a dar, ¿sí o no? Le volvió a dar otra vez. Sí, claro, sí, claro, sí, es una verdad. Tenemos que ser sabios. Hay cosas, pero bueno, eso las podemos hablar la siguiente semana. Ya no. ¿Sí? También hay una sabiduría, porque tampoco es así. O sea, a veces tomamos cada decisión con el dinero que tenemos o con las cosas que tenemos, que, Dios mío, Señor, así como que yo digo, Dios ha de decir, pero ¿cómo ayudarte, hermano? ¿No? Bueno, eso fue broma, pero sí, es cierto. O sea, puede haber cristianos que aman mucho al Señor y de eso, pero siguen atados en su mente a esa falta de libertad. Es que aquí entra otra vez el asunto de la religiosidad. O sea, creemos que si nosotros amamos mucho a Dios y nos entregamos a Dios, como por consecuencia, Dios nos va a bendecir. Y nos va a dar abundancia, pero no tiene que ver ni con el amar o no amar a Dios, tiene que ver con el entender, tiene que ver otra vez con esa mentalidad que nos ata, que nos ha atado, o sea, con esa falta de libertad, porque acuérdense que lo que yo una vez les dije, las bendiciones de Dios no están en la mano de Dios, como que Dios las tiene en las manos y dice, ay, tú me amas mucho, te voy a dar mis bendiciones. Uy, tú te has entregado, qué bárbaro. Te voy a dar bendiciones. No, las bendiciones ya están dadas, ahí está la mesa, ¿sí? Y entonces más bien el Señor va a decir, oye, ¿por qué tú no agarras un pan? Eso es que a mí me da pena. Mira, al Dani no le da pena, se comió 3. O sea, ¿es falta de amor de Dios? ¿Es falta de amor de nosotros hacia Dios? O sea, tú puedes amar a Dios igual y a Dani también ama igual. Los dos lo aman igual a Dios y Dios los ama igual. Nada más que hay un problema. Tú tienes una mentalidad y él tiene otra mentalidad. Y ahí está la mesa. Tú por pena no agarras pan, él no tiene pena y ya se come 3. No es cierto, Dani, ni vi cuántos se comiste, Ahí nada más vio 3. Solo vio 3. ¿Sí me explico? O sea, ese es el punto. Entonces, sí, va a haber una iglesia. O sea, Paul Young Cho tenía su iglesia y todos amaban a Dios, pero había algo que ellos no entendían y no veían. Yo por muchos años, yo desde niño, siento que he amado a Dios toda mi vida, y sin embargo, no entendía que podía agarrar los 3 panes, ¿no? Bueno, y es que además desde pequeño te enseñan, ¿no? No agarres. Y después la religión. Para no tener libertad. Y luego la religión viene y la completa.